Buenas tardes, ya estamos en De Palabra en Palabra, hoy jueves, como cada jueves. Esta tarde está interesante porque hablaremos de un poeta mayor, sin duda uno de los poetas más influyentes en la lengua española hacia el siglo XX, o sea, la poesía del siglo XX. Él fue llamado el príncipe de las letras castellanas, nada menos. Hablamos de Rubén Darío, cuyo nombre completo era Félix Rubén García Sarmiento. Ya hablaremos por qué fue conocido y por qué se puso el apellido Darío. Leemos el primer poema que se llama, es un poema, el número 4 de Abrojos, un poema muy conocido. Bueno, los poemas de Rubén Darío generalmente son todos muy conocidos. Y aquí leemos Abrojos. Dice: puso el poeta en sus versos todas las perlas del mar, todo el oro de las minas, todo el marfil oriental, los diamantes de Golconda, los tesoros de Bagdad, los joyeles y preseas de los cobres de un Nabad. Pero como no tenía por hacer versos ni un pan, al acabar de escribirlos, murió de necesidad. Ahí está un poema que, bueno, sin duda es muy característico de la época. Rubén Darío nació el 18 de enero de 1867 y murió en 1916 en nicaragüense. Él nació en Metapa y murió en León. Sus padres, Manuel García y Rosa, voy a ver cuál era el apellido de la madre, Sarmiento, Rosa Sarmiento, quienes se habían casado en León en 1866. Tras conseguir las dispensas eclesiásticas necesarias, pues se trataba de que eran primos sus padres, qué curioso. Se casaron y bueno, la conducta del padre, Manuel, muy aficionado al alcohol y a las mujeres, hizo que Rosa, su mujer embarazada del poeta, pues lo abandonara. Se fue de León y se fue a Metapa, donde nacería su hijo Félix Rubén. Muchos años después, el poeta Rubén Darío. Bueno, más tarde el matrimonio se reconcilió, volvió a intentar ahí pues la vida. Tuvo una hija, Rosa Sarmiento, una hermana, que muy pronto, muy pequeña, moriría. Hay algunos poemas, en algún poema, ahorita yo no recuerdo en cuál, pero refiere Rubén Darío un poco a la pérdida de una hermana que él tuvo. Y bueno, nace, pero la relación otra vez fracasa. Y por fin Rosa abandona definitivamente a su marido y pues en la misma ciudad de León se queda ahí. Y bueno,
Después viene otra etapa. Rosa Sarmiento conoció poco después a otro hombre y estableció con él su residencia en San Marcos de Colón, en Honduras. Se fue a Honduras. Según dice Rubén Darío, lo leo textualmente en su autobiografía, dice: según lo que algunos ancianos de aquella ciudad de mi infancia me han referido, uno de mis tatarabuelos tenía por nombre Darío. En la pequeña población conocíale todo el mundo por don Darío, a sus hijos e hijas por los Daríos, las Daríos. Fue así desapareciendo el primer apellido a punto de que mi bisabuela paterna firmaba ya Rita Darío, y ello, convertido en patronímico, llegó a adquirir valor legal, pues mi padre, que era comerciante, realizó todos sus negocios con el nombre de Manuel Darío. De ahí viene que fuera Rubén Darío. Y bueno, su niñez transcurrió en León, aunque hay poco se sabe. Poco se sabe que fue criado por los abuelos Félix y Bernarda, a quienes consideró en su infancia pues sus verdaderos padres, ¿no? Como suele suceder mucho. Hay ahí también una historia de abandono, obviamente. Durante sus primeros años firmaba los trabajos escolares como Félix Rubén Ramírez. Apenas tuvo contacto con su madre, que residía en Honduras, y con su padre, a quien llamaba tío Manuel, ¿no? Sobre sus primeros años hay pocas noticias, ya decíamos, no se sabe gran cosa, aunque cuando murió el coronel Félix Ramírez, su abuelo, en 1871, pues la familia pasó apuros económicos e incluso se pensó en colocar al joven Rubén como aprendiz de sastre. Qué curioso, ¿no? A recortar, que después sería recortar palabras, ¿no? Ahí dice Rubén Darío: fui algo niño prodigio, porque descubre la lectura. A los 3 años él ya sabía leer, según le han contado, dice. Y bueno, leyó el Quijote, se acercó al Quijote, las obras de Moratín, las Mil y una noches, la Biblia, los oficios de Cicerón, Madame Staël, eso leyó también. Y se conserva un soneto escrito en 1879, fíjense, ¿qué edad tenía? Bueno, muy, muy joven, y publicó por primera vez en un periódico poco después de cumplir los 13 años. Se trata de una elegía, de la elegía que se llama Una lágrima. El diario donde publicó se llamaba El Termómetro. Pero, a ver, vamos a leer un segundo poema. Se llama Amo, amas. Amar, 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 amar siempre, con todo el ser y con la tierra y con el cielo, con lo claro del sol y lo oscuro del lodo. Amar por toda ciencia y amar por todo anhelo. Y cuando la montaña de la vida nos sea dura y larga y alta y llena de abismos, amar la inmensidad que es de amor encendida y arder en la fusión de nuestros pechos mismos. Interesante ahí esa
Acuérdense que él perteneció a la generación del modernismo, los modernistas, donde podemos ver al mexicano Gutiérrez Nájera, al colombiano José Asunción Silva, al cubano Julián del Casal. En fin, creo que es importante hablar un poco, a propósito de Rubén Darío, hablar de lo significativo que ha sido él, esa corriente que solo en español se dio, ¿no? El modernismo entre el 19 y el 20, ¿no? Finales del 19. Ahora, vamos a ver. Todos los poetas modernistas viajaron a Europa, fueron a París, quisieron conocer, pues, la meca de la literatura universal, ¿no? Había que ir a París. Incluso fíjense que hay una historia que José Asunción Silva se fue de polizón en un barco, pero fue a Europa. Hay un encuentro de Rubén Darío con Julián del Casal, el cubano, en España. Creo que en España. Eso no lo tengo anotado, pero bueno. En fin, sus lecturas de Rubén Darío, muy joven leyó a Víctor Hugo. Era el tiempo de la poesía y la solemnidad, más o menos. Vamos a un corte. Yo tomo cafecito que me invita a Luna Mía. Ahorita les voy a hacer un anuncio de lo que va a pasar mañana en Luna Mía. Regresamos. De regreso, y bueno, hablábamos de Rubén Darío y fíjense que hay un momento en la vida de Rubén Darío que es importante. Cuando se trasladó a Managua, que es la capital del país, es interesante porque también su vida política fue importante. Después sería diplomático y se fue a Managua un poco invitado y por instancias de algunos políticos liberales que habían concebido ideas de que, dadas las dotes poéticas y las capacidades líricas que tenía Rubén Darío, debería educarse en Europa, debería ir a Europa. Ahí está un poco lo que decía hace un momento. Y ofrecieron del erario público, pues, darle dinero para que se fuera. En fin, ese tono convenció al presidente del Congreso, el conservador opuesto a los que lo motivaron, Pedro Joaquín Chamorro y Alfaro, y se resolvió que estudiaría en la ciudad nicaragüense de Granada. Bueno, ha habido muchas promesas siempre para los poetas, ¿no? En sus épocas de los gobiernos, ¿no?
y bueno, de la sociedad misma también. Y Darío lo dice. Finalmente, esa etapa debió ser un poco dura para él. Pero bueno, colaboré en periódicos en ese entonces cuando lo mandaron a Granada, pero ya en 1882 se embarcó al puerto de Corintio hacia El Salvador. Y vamos a ver cuál fue su itinerario. Finalmente, por supuesto, fue a Europa. Vamos a leer un poema que se llama El Canto Errante. Dice: el cantor va por todo el mundo, sonriente y meditabundo. El cantor va sobre la tierra en blanca paz o en roja guerra, sobre el lomo del elefante, por la enorme India alucinante. En palanquín y en seda fina, por el corazón de la China. En automóvil, en Lutecia, en negra góndola, en Venecia. Sobre las pampas y los llanos, en los potros americanos, por el río va la canoa, o se le ve sobre la proa de un steamer sobre el vasto mar, un barco de vapor, o en el vagón de sleeping car. Qué curioso, incluso el inglés. El dromedario del desierto, barco vivo, le levanta a un puerto, le lleva a un puerto. Sobre el raudo trineo trepa en la blancura de la estepa o en el silencio del cristal que ama la aurora boreal. El cantor va a pie por los prados, entre las siembras y granados, y entra en su Londres en el tren y en asno a su Jerusalén, con estafetas y con malas va el cantor por la humanidad. En canto vuela con sus alas, armonía y eternidad. Ahí está el poema de El Canto Errante de Rubén Darío. Fíjense que he de recordar un poema, es uno de los poemas más resonantes quizá de la literatura del modernismo, que es El Elogio de los Centauros, un poema de Rubén Darío que es muy extenso, pero recomiendo que lo lean y observen la capacidad lingüística que tenía el poeta. Es decir, cómo pudo escribir con esa, además con un bagaje de información cultural, de información histórica, de conocimiento en sus lecturas. Hay que recordar que muy jovencito leyó a Plotino y siguió leyendo muchísimo. Bueno, estábamos hablando de que se embarcó en el puerto de Corintio hacia El Salvador. Dice: en El Salvador, el joven Darío fue representado por el poeta Joaquín Méndez al presidente de la República, Rafael Saldívar. Y bueno, le dio protección. Ahí conoció al poeta salvadoreño Francisco Gavidia, gran conocedor de la poesía francesa, bajo sus auspicios. En fin, hay aquí Darío ahí, fíjense, intentó por primera vez adaptar el verso alejandrino francés a la métrica castellana. Hablaba del coloquio de los centauros,
hablaba de algunos, algunas resonancias que tiene ese poema, pero además es un poema mayor, ¿no? Un poema verdaderamente mayor. Bueno, dominó muy bien las distintas métricas, y bueno, el uso del verso alejandrino desde entonces, ya con Darío, se convertiría después en un rasgo distintivo, no solo de la obra del poeta nicaragüense, ¿no? Sino de la poesía modernista. Habría que ir desgajando cada uno de los poetas modernistas y hablar de la influencia que tuvo esta poesía ya en el siglo XX. En el siglo XX tuvo bueno, López Velarde en México, ¿no? Y podemos irnos por toda Latinoamérica y España y vamos a ver las influencias que el modernismo dejó con ese trabajo de que no solo lo hizo Rubén Darío, ¿no? Estamos hablando hoy de Rubén Darío y estamos hablando de cómo él pudo hacer del verso alejandrino francés, pudo acuñarlo para la lengua castellana, ¿no? Aquí hay algo curioso. Más tarde ya le pidieron alguna colaboración para el centenario de Bolívar y se recitó un poema suyo. Ya más tarde, un año después, en 83, decíamos que en 82 fue que estábamos hablando de lo que pasa en 82. En 83 tuvo algunos momentos duros económicamente, bueno, qué poeta, bueno, muchos poetas lo han tenido, ya lo vimos en el primer poema, murió de necesidad. Enfermó de viruela y bueno, tuvo que regresar a su país natal. Ahí, ya tras su regreso, residió un tiempo en León y después en Granada, ¿no? Pero al final se trasladó de nuevo a Managua. Todos apuntan a la capital siempre, ¿no? Donde encontró un trabajo en la Biblioteca Nacional. Y empezó sus amores con Rosario Murillo, famosa, una de sus musas. En mayo de 84 fue condenado por vagancia. Eso es, bueno, como los franceses también, ¿no? Por vagancia a la pena de 8 días de obra pública, aunque logró eludir el cumplimiento de la condena. Por entonces continuaba experimentando esas formas poéticas que le dieron un brillo extraordinario a su poesía, ¿no? Incluso llegó a tener un libro para su impresión que iba a titularse Epístolas y Poemas, ¿no? Este segundo libro tampoco llegó a publicarse, habría de esperar hasta 1888, en que apareció finalmente con el título de Primeras Notas. Probó suerte también con el teatro, fíjense, y llegó a estrenar una obra titulada Cada Oveja. Por ahí más o menos esas inquietudes de Rubén Darío, bueno, siempre se tienen inquietudes, ¿no? Entonces, vamos a leer un poema que se llama Venus. Dice: Venus, en la tranquila noche, mis nostalgias amargas sufría. En busca de quietud, bajé al fresco y callado jardín. En el oscuro cielo, Venus bella, temblando, lucía, como incrustado en ébano un dorado y divino jazmín. Y mi alma enamorada, una reina oriental parecía, que esperaba a su amante bajo el techo de su camarín, o que
Llevada en hombros, la profunda extensión recorría, triunfante y luminosa, recostada sobre un palanquín. Oh, reina rubia, díjele, mi alma quiere dejar su crisálida y volar hacia ti y tus labios de fuego besar y flotar en el nimbo que derrama en tu frente luz pálida y en siderales éxtasis no dejarte un momento de amar. El aire de la noche refrescaba la atmósfera cálida. Venus, desde el abismo, me miraba con triste mirar. Bueno, es un poema. Aquí quiero hacer y tus labios de fuego besar. Diríamos que es un lugar común, pero ahorita hablamos por qué no lo es y el modernismo qué cosa inventó para el siglo XX. Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso y estábamos hablando de cómo la influencia, incluso ahí en el chat he puesto, a ver si a alguien le interesa este asunto que puede ser, es una especie de enigma. Yo alguna vez pensé en hacer una tesis sobre esa idea que tengo sobre el modernista. A mí el modernismo me parece una corriente literaria importante. Dice aquí, y tus labios de fuego besar. La relación del fuego, los labios, el beso, el amor, todo esto. Aquí parecería, si algún poeta joven dice, quiero tus labios de fuego besar, inmediatamente alguien diría, oye, es un lugar muy común. No, en Rubén Darío, ¿no? En el posmodernismo tampoco. Esos fueron los descubrimientos de la poesía en español. Esa manera de... en la tranquila noche mis nostalgias amargas sufría. El poeta dolido, ¿no? El hombre, no el poeta, el hombre dolido. O sea, no creo que solo vivían esa manera sentimental los poetas. Ellos la expresaban, pero la vivían los hombres de ese tiempo, las personas de ese tiempo. No. Solo los poetas, los demás no. Era el tiempo. Los hombres de ese tiempo. Es decir, el poeta le da voz a una tribu. No lo aíslen, ¿no? Si no piensen que el poeta es un ser único y solo él es el que sufre, el que se emborracha, el que se muere en la bohemia, el que se muere metiéndose un tiro, ¿no? Es decir, no es así. El poeta es la voz de todos, la voz de la tribu, ¿no? Más o menos esa es la idea, pero vamos a ver cómo la influencia de estos modernistas del siglo XIX, corriente ya muy estudiada, pero en México, es decir, quiero pensar que influyó en la generación posterior, obviamente en López Velarde. Podemos nombrar como señuelo a López Velarde. Influyó, obviamente, pero hay algo que yo
intuyo, influyó de un modo totalmente categórico en el mundo sentimental, que hizo nacer poetas, cantores, compositores, como la música de los tríos, que influyó a Agustín Lara, a Guti Cárdenas, todos estos compositores, por supuesto, estuvieron influidos por una ola sentimental, leyeran o no leyeran a Darío, o a Gutiérrez Nájera, o a Julián del Casal, o a Asunción Silva, es decir, leyeran o no, había una atmósfera sentimental que sin duda tuvo que influir hasta las maneras de amar, yo creo. Es interesante reflexionar sobre esto. Y esa manera de los poemas de amor, que ahora nos parecían melosos seguramente, ¿no? Pero oigan este poema: que el amor no admite cuerdas reflexiones. Señora, amor es violento, y cuando nos transfigura nos enciende el pensamiento, la locura. No pidas paz a mis brazos, que a los tuyos tienes presos. Son de guerra mis abrazos, y son de incendio mis besos, y sería vano intento el tornar mi mente oscura, si me enciende el pensamiento, la locura. Clara está la mente mía, de llamas, de amor, señora, como la tienda del día o el palacio de la aurora. Y el perfume de tu ungüento te persigue mi aventura, y me enciende el pensamiento, la locura. Mi gozo, tu paladar rico panal conceptúa, como el santo cantar, met el lac sublingua tua. La delicia de tu aliento en tan fino vaso apura, y me enciende el pensamiento, la locura. Fíjense, repito este verso porque hay que explicar ahí de qué estamos hablando. Dice: mi gozo, tu paladar rico panal conceptúa, como en el santo cantar. Met et lac sublingua tua. ¿Qué es eso? Miel y leche bajo tu lengua. Que es una frase que Darío toma del santo cantar, dice, del cantar de los cantares, ¿no? Fíjense qué interesante, que puede ser una poesía nutrida también de la poesía antigua, de la cultura griega, de la cultura, lo vemos en este poema que les menciono, este poema, el de los centauros, ¿no? Bueno, esa manera de: señora, amor es violento, y cuando nos transfigura, nos enciende el pensamiento, la locura, qué cosa. Es decir, oigan también el ritmo que tiene Darío en el elogio de los centauros. Es verdaderamente portentoso el ritmo, la música. Escribía con tambores este hombre, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa con sus viajes. Él viajó ya en el 91, saltamos hasta el 91, 90, por ahí más o menos. La aparición de su libro, la segunda edición de su libro Azul,
hay que recordar los sonetos áureos, ¿no? que son muy, muy bien hechos. Aquí hay otra cosa que no hay que olvidar, que la biografía de Darío es tremenda, ¿no? Me encontré con una cantidad de datos y fíjense, hay que revisar su poesía porque en la poética castellana él utiliza en algún momento el verso mayor, el verso de arte mayor. ¿Qué es eso? Bueno, es donde la métrica tiene más de 8 sílabas. Ese es el verso de arte mayor. Y bueno, en oposición, el verso de arte menor tiene métricas de menos de 8 sílabas. Y bueno, también estilísticamente el verso de arte mayor suele considerarse como apropiado para temas muy graves. Estoy hablando del siglo XIX. Y se utiliza más en la lírica culta que en la lírica popular. Claro, es más complejo hacer versos de arriba de 8 y hacer un verso como los de Darío, ¿no? Y bueno, el eneasílabo, el decasílabo, el endecasílabo, el tridecasílabo, el alejandrino, el pentadecasílabo, todos estos son versos de arte mayor y cumple con lo que escribía Darío. Darío escribió una gran... Aquí hay un poema que podemos leer y creo que se llama Yo persigo la forma que no encuentra mi estilo, ¿no? Yo persigo una forma que no encuentra mi estilo, botón de pensamiento que busca ser la rosa, se anuncia con un beso que en mis labios se posa, el abrazo imposible de la Venus de Milo. Adornan verdes palmas el blanco peristilo. Los astros me han predicho la visión de la diosa, y en mi alma reposa la luz como reposa el ave de la luna sobre un lago tranquilo. Y no hallo sino la palabra que huye, la iniciación melódica que de la flauta fluye, y la barca del sueño que en el espacio boga, y bajo la ventana de mi bella durmiente, el sollozo continuo del chorro de la fuente y el cuello del gran cisne blanco que me interroga. Qué interesante este poema, ¿eh? A mí me parece que habría que... Aquí, fíjense que se trata de un poema escrito bajo la forma del soneto en verso de arte mayor, lo que hablábamos un poco antes. Vamos a ir un corte, Paco. Hoy está Paco con nosotros. Y bueno, hoy extrañamos a Aura, ya extrañamos a Dante, que se cambió por allá. Entonces, bueno, gracias, Paco. Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso y mire usted, vamos a leer un poema muy interesante de Rubén Darío. Nos llevaríamos
4 horas hablando de la biografía de Darío, de su visita a Francia, de su estancia en donde fue diplomático, ¿no? Bueno, vamos a leer este poema que se llama Aleluya y que está dedicado a Manuel Machado, hermano de Antonio Machado, el autor del enorme poema Cantares. Aleluya a Manuel Machado. Rosas rosadas y blancas, ramas verdes, corolas frescas y frescos ramos, alegría. Nidos en los tibios árboles, huevos en los tibios nidos, dulzura, alegría. El beso de esa muchacha rubia y el de esa morena y el de esa negra, alegría. Y el vientre de esa pequeña de 15 años y sus brazos armoniosos, alegría. Y el aliento de la selva virgen y el de las vírgenes hembras y las dulces rimas de la aurora, alegría, alegría, alegría. Un poema delicioso, delicioso. ¿Cuál es la delicia de la poesía? La música de las palabras. Eso es. Y los modernistas ayudaron a que el siglo XX fuera mucho más musical, ¿no? en sus versos. El dominio del verso que tiene Rubén Darío es enorme. Era enorme, era un gran poeta diestro, ¿no? Decíamos, por ejemplo, en ese poema de, ¿cómo se llama? El que leímos anterior, busca una forma, que ahí se ve claro la escritura como acto mayor, ¿no? Ahí el poeta busca una forma significante, una forma importante en su composición, ¿no? Esquiva y compleja, ¿no? También hay algo importante en la poesía modernista, que hay confesiones, ¿no? Fue publicado en Prosas Profanas en 1896, ese poema de Yo percibo una forma, pero además hay algo donde el poeta se atreve a decir sus cosas, ¿no? Que digo, la poesía se nutre justamente de la vida del poeta, la vida de los hombres y las mujeres, es decir, de los hombres de su tiempo, lo que ve, ¿no? Es decir, creo también que, aquí hay una cosa sobre este poema que me interesa resaltar. Bueno, ¿se acuerdan ustedes de la princesa está triste? ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. Pues es un poema de Rubén Darío, ¿no? Ahí, aquel poema memorable que se llama Sonatina, que a mí me gusta. La princesa está pálida en su silla de oro, la princesa, ¿no? Está mudo el teclado de su clave de oro. Y fíjense que la sonatina forma parte también de Prosas Profanas y otros poemas publicados en 96. Y ahí el poema apela a emancipar un poco las figuras de los cuentos de hadas, ¿no? Bueno, esos cuentos de hadas donde las princesas sueñan príncipes azules pero sobre todo príncipes que las liberen de sus encierros. Eso es finalmente lo que sucede en los cuentos de hadas. No es que el príncipe, no. Que las liberen de su encierro y que se las lleven, ¿no? Entonces, ese poema de Darío, no lo tengo aquí, pero
Pero se los recomiendo, lean la sonatina, no crean que es una cursilería, ¿eh? Es algo muy puesto. Pero bueno, también hay que recordar que Darío tiene pues, en los últimos años, estoy buscando aquí un dato, pero en los últimos años abandona la diplomacia. Ya dijimos que es enorme la biografía de Darío, y se va a París, donde se dedicó a preparar nuevos libros, como El canto a la Argentina, encargado por La Nación, el diario. Por entonces, su alcoholismo ya en ese entonces causaba frecuentes problemas de salud y crisis psicológicas caracterizadas obviamente por los momentos de exaltación mística, ¿no?, que puede también verse en su poesía, y por una obsesiva fijación con la idea de la muerte. Aquí hay un él murió en el 16, dijimos, ¿no? Estuvo en México también, ¿no? En 1910 viajó a México como miembro de una delegación nicaragüense para conmemorar el centenario de la independencia del país. Sin embargo, el gobierno nicaragüense cambió mientras se encontraba de viaje y el dictador mexicano Porfirio Díaz se negó a recibir al escritor en 1910. Tómenlo en cuenta. Y bueno, sí, fue en 1910, exacto. A pesar de esto, bueno, Darío fue recibido de manera triunfal por el pueblo mexicano, ¿no? Es decir, que se manifestó a favor del poeta y contra el gobierno. En su autobiografía lo dice Rubén Darío, ¿no? Deja ver si encuentro una cita. Darío en su autobiografía lo relaciona con los motivos, es decir, como un ejemplo, como un esquema, ¿no?, de cómo el presidente Porfirio Díaz no quiere recibir a un poeta liberal, ¿no? Y el pueblo se manifiesta y a favor de Rubén Darío, ¿no? Y Rubén Darío en su autobiografía explica, dice algo así como esto era como el esquema, ¿no?, de el punto motivacional, no lo estoy citando, el punto motivacional de lo que originaría la Revolución Mexicana, que estaba por empezar en 1910, ¿no? Ante el desaire, del gobierno mexicano, Darío zarpó hacia La Habana, donde ahí bajo los efectos del alcohol, fíjense, en La Habana intentó suicidarse. Ya en noviembre de 1910 regresó de nuevo a París, donde continuó siendo corresponsal del diario La Nación. Fíjense, Rubén Darío pasa ahí momentos de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y el 7 de enero, Rubén Darío llega a la ciudad de su infancia, León, dice, y en 1916, el 6 de febrero, luego de una trágica agonía, víctima de la cirrosis atrófica por el alcoholismo que además afectó, murió. Vamos a despedirnos. Hablaremos más de Darío porque su carrera diplomática, su mundo como poeta fue inmenso. Vamos a despedirnos con un poema que se llama Margarita. ¿Recuerdas que querías ser una Margarita Gutiérrez?
Fijo en mi mente tu extraño rostro está, cuando cenamos juntos en la primera cita, en una noche alegre que nunca volverá. Tus labios escarlata, de púrpura maldita, sorbían la champaña del fino bacarat. Tus dedos deshojaban la blanca margarita, sí, no, y sabías que te adoraba ya. Después, oh, flor de histeria, llorabas y reías. Tus besos y tus lágrimas tuve en mi boca yo. Tus risas, tus fragancias, tus quejas eran mías, y en una tarde triste de los más dulces días, la muerte celosa por ver si me querías, como a una margarita de amor, te deshojó. Recuerden, amigos, que si estamos deshojando una margarita para un sí o no, esperemos que la suerte nos ilumine y venga la luz de algún remoto sí. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.